Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional Tiempo con Dios correspondiente al día de hoy, miércoles 9 de septiembre, del libro de Jeremías, capítulo 30, desde el verso 1 al verso 11. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos das esperanza en medio de la desesperanza. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, Señor, para poder compartir tu poderosa palabra, Señor. Yo me entrego a ti, mi Rey, y me escondo detrás de ti. Espíritu Santo, ayúdame a compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy vamos a compartir este pasaje titulado La restauración del pueblo de Dios, que está en el libro de Jeremías capítulo 30, desde el verso 1 al verso 11. Para ponerles en contexto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 29 son puras reprensiones que Dios da a su pueblo por medio del profeta Jeremías. Pero en el capítulo 30 y el capítulo 31 son promesas que Dios da al pueblo de Israel respecto al retorno de la cautividad. Y en la primera parte, Dios le pide a Jeremías que escriba estas palabras que hablan acerca de una gozosa restauración. Después de todo un tiempo de persecución, después de todo un tiempo de cautividad, después de todo un tiempo de reprensión del pueblo, Dios abre una luz de esperanza en medio de esta cautividad. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 3. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Así habló Jehová, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel y de Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que le di a sus padres, y la disfrutarán. Amén. Cuando Jeremías recibe esta instrucción de escribir su palabra, ¿cómo se encontraba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se encontraba en medio de la cautividad de Babilonia. Amén. El pueblo de Israel se encontraba oprimido por naciones extranjeras. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel? Se encontraba disperso por muchas naciones. Entonces, es cuando Jeremías recibe la instrucción de Dios y el Señor que le dice: Así habló Jehová, Dios de Israel. Escribe todas estas palabras que te estoy hablando. ¿Y qué le dice Dios? Porque vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, de Israel y de Judá. Cuando el Señor dice: Así ha dicho Jehová, es una palabra que se repite con frecuencia para confirmar al autor de la promesa y también para indicar la certeza de su cumplimiento. Esta promesa que le da Dios al pueblo de Israel, ¿qué dice? Haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel y de Judá. Amén, hermanos. Si bien es cierto, esta palabra es específicamente para el pueblo de Israel, pero también esta palabra es aplicable a nosotros, hermanos, porque nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Amén. Somos una nación también que ha sido adoptada por el Señor para ser parte de su pueblo. ¿Y qué pasa cuando los hijos de Dios se alejan del Señor? ¿Dónde terminan?
terminan siendo cautivos del pecado, terminan siendo deportados de casa, terminan en lugares que no son la casa de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de vivir alejados de Dios? La consecuencia es que vivimos sin esperanza, que vivimos apesumbrados, que vivimos en tristeza. Como decía David, ¿no? Cuando pequé, todas mis fuerzas decayeron. Amén. Entonces vivimos alejados de Dios. Y esto había pasado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había cometido pecado tras pecado. Se habían apartado de Dios. Se habían ido tras dioses ajenos. Y habían cometido tanto pecado que Dios permitió que vinieran naciones extranjeras como los sirios, como los babilonios, y los apresaran, los tuvieran cautivos. Amén. Pero en medio de esa cautividad, Dios manda una palabra de esperanza, y que también lo podemos coger nosotros. Así ha dicho Jehová: haré volver a los cautivos de mi pueblo, de Israel y de Judá. Dios promete liberar a su pueblo de su cautividad. Dios promete lo que le prometió a sus antepasados, a Abraham, Isaac, Jacob. ¿Qué les había dado? Les había dado una promesa de que ellos iban a poseer la tierra prometida. Y saben que, hermanos, Dios nunca se olvida de sus promesas. Entonces, sin embargo, Dios tuvo que disciplinar a su pueblo. Dios tuvo que purificarlos, ¿no? Entonces, sigamos leyendo la segunda parte de esta palabra, desde el verso 4 al verso 7, donde Dios promete que tendrá el pueblo de Israel una gozosa restauración, porque antes ellos estaban muy aterrados. En el verso 4 dice: estas palabras pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Así ha dicho Jehová: hemos oído gritos de terror y espanto, no hay paz. Inquirid ahora, considerad si un varón da luz, porque he visto que todos los hombres tenían las manos sobre sus caderas, como la mujer que está de parto, y que se han puesto pálidos todos sus rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En estos versos nos explican de la situación en la que se encontraba Israel, ¿no? Habían muchos falsos profetas que les habían dicho que tendrían paz, pero lo que experimentaba en este momento el pueblo de Israel no era paz, sino era temor, era espanto. Entonces era un tiempo donde el pueblo de Israel estaba sumido en la desesperación, pero en medio de esa desesperación recibe esta palabra por medio del profeta Jeremías. ¿Cuánto era esa desesperación? Dice acá la palabra de Dios en el verso 6, que incluso los hombres de guerra se sentían tan angustiados y palidecían como una mujer que estaba a punto de dar a luz, con esos dolores de parto que son intolerables. Amén. Entonces, amados hermanos, yo te pregunto, ¿en qué situación te encuentras tú? Si te has alejado de Dios, tal vez estás en una situación de temor,
en una situación de angustia, en una situación de desesperación. Porque así es la gente cuando está lejos de Dios. No puede dormir, llora de día y de noche. Tiene angustia su corazón. Pero eso es producto de haberse alejado de Dios. Y esa es la consecuencia que estuvo también pasando el pueblo de Israel. Y en el verso 7 dice, ¿no? Y cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. Amados hermanos, no sé en qué situación tú te encuentras. Tal vez es una situación de angustia. Hace unas semanas yo he estado pasando una situación de angustia bien difícil, cuando mis padres se encontraban muy delicados de salud. Créanme que cuando me ponía a orar, suplicaba al Señor: Señor, sánalos. Señor, ayúdales. Y Dios es nuestro Dios fiel, que oye el clamor de su pueblo, que oye las súplicas de sus hijos. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces sanaré su tierra. Entonces, es cierto, amados hermanos, que podemos estar pasando circunstancias muy difíciles. Ahora cada día escucho, tal hermanito se enfermó, tal otro hermano se enfermó, tal hermano está sin trabajo, tal hermano está con tal situación. Y créanme, hermanos, que como hombres nos da mucha tristeza. Pero créeme también que el Señor va a liberar a su pueblo, y que toda esta circunstancia difícil que estamos pasando, que sea para acercarnos más a Dios, porque hay una promesa de Dios, liberarnos de nuestras cautividades. En este caso le daba a Israel la promesa de liberarlo de su cautividad babilonia, de la deportación. Amén. Pero dice que va a haber un día grande, ¿no? ¿Cuán grande es aquel día? El día de Jehová, que es también el día de la restauración de Israel, por medio del Mesías, del linaje de David. Amén. Entonces, en el verso 8 que dice, aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de su cuello y romperé las coyunturas, y los extranjeros no volverán a ponerlo en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, no te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de tu cautiverio. Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Amén. ¿Qué dice Dios a su pueblo? No volverán a estar en servidumbre extranjera. Dios les está prometiendo que va a haber una restauración del altar y del trono, que nunca más van a servir a dioses falsos, ni van a estar bajo la sujeción de reyes impíos, porque vendrá un renuevo de la casa de David. ¿Y quién es ese renuevo?
es el que lo conocemos muy bien, es el Mesías, es Jesucristo, el Hijo de David, nuestro Señor. Amén. Porque fiel es Dios, quien quebrantará el yugo de Babilonia y de Judá, y que no van a servir más a otro pueblo gentil después de que se cumplan estos tiempos que Dios dio como disciplina a su pueblo. Entonces, esa es parte de la promesa que Dios le da a Israel, pero como aplicación a nosotros, aunque tengamos que soportar yugos de dolor, de encierros, en soledad, no nos desanimemos, amados hermanos. Pongamos nuestros ojos en Dios. Él está con nosotros en medio de la aflicción. Y esta aflicción sirve para purificarnos, para tener nuevamente ese gran día de restauración con el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Porque en medio de la dificultad, Señor, podemos ver tu promesa, Señor. Que tú eres fiel y justo para perdonar a tu pueblo si se arrepiente. Yo te pido en el nombre de Jesús que hagas volver a los cautivos, Señor, a los deportados de tu pueblo, nuevamente a casa, Señor, y vuelvan cuan hijo pródigo, Señor, a volver a tener comunión contigo, Señor. Cuán bello es vivir en tus caminos, cuán hermoso habitar en tu templo. Ayuda, Padre, a cada uno de tus hijos que se encuentren apartados, Señor, que se encuentren presos del pecado, en cautividad, que puedan volver a casa, Señor. En el nombre de Jesús, amén.